Estamos contentos de que todos podamos estar aquí, de verdad que es un gozo tenerles acá. Sabemos que hoy en día muchos cristianos separan este tiempo porque saben que es el tiempo cuando la iglesia se reúne. Y en el mundo ahora hay una celebración que todos conocemos, la llamada Semana Santa. En el país de donde yo vengo, la Semana Santa es sinónimo de fiesta, de rochela, de bonche, de salida y de vacaciones. Semana Santa no tenía nada de santa, excepto que la palabra santo en la Biblia, y eso no lo sabíamos, significa estar apartado o consagrado a, especialmente a las cosas del Señor. Entonces nosotros la apartábamos, la consagramos, pero para el disfrute y la rochela nuestra. Y las playas se llenan, y ahora mismo, con todas las crisis que hay en nuestros países, las playas están full de gente, y las montañas y los ríos. Qué bueno que la gente se puede divertir. El asunto está en que muchas veces perdemos el foco de lo que realmente debemos entender. Hoy, la gente, el mundo cristiano, conmemora el Día de Ramos. Usted sabía, ¿verdad? El Día de Ramos. Y la iglesia católica tiene muy claro lo que es el Día de Ramos en cuanto a la celebración de esta tradición. Pero sabe que no es tanto tradición, sino que es una realidad bíblica. Yo no sé, y no vamos ahora a hablar de que es en esta fecha o no, pero lo importante es que ocurrió, ¿ok? Esta semana inicia la pasión de Cristo. Esta semana podemos ver que cuando el Señor Jesús estaba por entrar a Jerusalén, Él ya había entrado muchas veces, ¿sabía? Pero era la primera vez que iba a entrar de la manera que entró, y de paso, la última vez que iba a entrar. Bueno, hermanos, tenemos entonces la entrada triunfal. Eso va a ser nuestro tema de hoy. Y fíjense que estábamos pensando en lo que la iglesia a través de la historia ha reinterpretado y ha puesto este título, la entrada triunfal. Pero, ¿es realmente triunfal la entrada? ¿Por qué le hablamos la entrada triunfal? Triunfal es cuando tú entras triunfante, venciendo y alcanzando todos los objetivos. Así se dice que uno triunfa, ¿verdad? Pero cuando el Señor Jesús llega a Jerusalén y entra de la forma que entró, una semana después, esos mismos que proclamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jesús, clamaban, crucifícale, suéltanos a Barrabás y crucifica a este. ¿Qué de triunfo tiene eso? Triunfal eran las entradas que hacían los reyes. ¿Y saben en qué entraban? No en un asno, entraban en tremendo caballo. Caballo blanco de Napoleón, se habla mucho. El caballo blanco de Simón Bolívar, ¿de qué color es? Decían. Lo cierto es que los que entraban victoriosos entraban en caballo. Pero el Señor entró montado en un asno. ¿De qué tiene que hablar la gente de que hoy un triunfo en esto? El Señor Jesucristo nunca entró o se montó en una cabalgadura, en este caso de asna, o en ninguna otra, y entró de una manera como se llama, de que la gente le pudo dar honores y vítores al Señor, excepto en esta ocasión, cuando una semana después Él iba a estar padeciendo lo indecible ante la ira de los hombres y la ira de Dios. La única vez que entró como triunfante, si se puede llamar, era para entonces ir a la cruz y padecer los terribles dolores de la muerte. Así que uno preguntaría, ¿qué tiene de triunfal? Pero no se quede ahí, sí tiene. Vemos aquí en Mateo 21 y 9 que la gente le empezaba a vitorear o a gritar, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Caramba, muchas palabras, ¿verdad? Ahora vamos a tener una lectura de toda esta parte del capítulo,
pero quiero que sepan que esto es lo que se toma como base para decir la entrada triunfal, porque Cristo fue aclamado, Hosana al Hijo de David. Y el Hijo de David en estas expresiones era considerado el Mesías, es decir, aquel que estaban profetizando los profetas del Antiguo Testamento y que en algún momento ocurriría. Es decir, este momento era un momento histórico para la nación de Israel y el cumplimiento de las profecías. De hecho, en Daniel capítulo 9, versículo 26, si no estoy equivocado, el profeta Daniel hablaba que en este tiempo de las 62 semanas cumplidas se le quitaría la vida al Mesías, cuando se aclamaba a Jesús entrando de esta manera. Es decir, unido con Zacarías, que este momento era un momento histórico del cumplimiento de las profecías, inclusive de Daniel, de las 62 semanas, que ahora estamos esperando la última semana del cumplimiento cuando venga Cristo. Esto es profético. Todo el calendario de Dios estaba en orden en este momento. Y el Señor Jesucristo sabía exactamente lo que tendría por delante. Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. ¡Qué tremendo! Es más, esto se parece a cuando nació el Señor. Gloria a Dios en las alturas. Es decir, el pueblo estaba abocado a adorar a aquel que venía entrando en aquel pollino. Hay unas cosas interesantes que después vamos a ver sobre aquella asnita o aquel pollino donde Jesús entró y algunas circunstancias alrededor que podemos aprender algo. Pero lo que quiero hacerles notar es que podemos preguntarnos qué diferencia tiene o qué comparación tiene esta hosana y este momento de la entrada triunfal con el evangelio de la prosperidad. Te dirá, pero ¿de dónde sale esto? Pero le voy a decir algo. En aquel momento, para la nación de Israel, ellos estaban bajo el dominio del imperio romano. Y todo imperio que conquistaba a un pueblo le obligaba a pagar impuestos. Y generalmente el pueblo caía en la pobreza y no podía salir de allí mientras que el imperio estaba. Es decir, que aquel pueblo, su condición era de opresión ante un tirano o un imperio que era el imperio romano, número uno. Número dos, aquel pueblo también estaba en pobreza, ya que le tenían aprisionados con todos los impuestos que tenían que dar. De hecho, los recaudadores de impuestos, usted se acuerda de uno, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Mateo, San Mateo. Era un cobrador de impuestos o un recolector de impuestos. Y ellos eran odiados. ¿Por qué eran odiados? Porque ellos le quitaban el dinero al pueblo y ellos eran parte de la nación de Israel, pero jugaban doble bando. Es decir, traicionaban a la nación de Israel y se guardaban mucho para sus bolsillos. En otras palabras, la nación de Israel estaba en pobreza también por aquel imperio. Y de paso, la nación de Israel también pensaba, las escrituras hablan de un libertador. El Mesías para ellos era un libertador que venía a libertarles de la opresión, liberarlos de aquella esclavitud. Usted tal vez no sabe esto, algunos lo saben, pero hubo 400 años de silencio entre Malaquías y San Mateo. ¿Por qué se dice de silencio? Porque Dios no reveló nada. No había profetas que hablaran, no había hombres que escribieran la palabra de Dios. Así dice Jehová. Hubo sencillamente 400 años de silencio. Usted tiene su Biblia y el último libro de la Biblia dice Malaquías, ¿verdad? Y después voltea la página y está San Mateo. Pero entre Malaquías y San Mateo hay 400 años de silencio. En ese tiempo tenemos récord de la historia. Y usted habrá oído de los macabeos, ¿cierto? De hecho, hay parte de los libros apócrifos que son interesantes porque son históricos, mas no inspirados. No fueron puestos en la Biblia nuestra porque no son inspirados. Pero ahí se habla de que se levantó un rey tirano antes del dominio romano que se llamaba Antíoco Epífanes. Ese señor Antíoco hizo un desastre con la nación de Israel y es más, él profanó el templo. Ustedes saben cómo
la nación de Israel tiene, por ejemplo, a los cerdos, que son inmundos. Antíoco Epífanes, por burlarse de ellos, agarró un cerdo y lo sacrificó en el mismo templo de los judíos, como para burlarse de toda su cultura religiosa y de su Dios. Pero hubo esta familia Macabeos, cuyo líder se levantó, hizo una revuelta tremenda, se armaron y hicieron que este rey se fuera. Eso fue una victoria para la nación de Israel. Eso había ocurrido 150 años atrás, antes de que esto ocurriera. Cuando el Señor llega y se para a entrar a Jerusalén y entra por la puerta grande, por así decirlo, la gente todavía recordaba a Antíoco Epífanes y la victoria que tuvieron al quitarlo por medio de los macabeos. Pero le llamo la atención de esto, ¿por qué? Porque este líder macabeo judío, él cuando entró en Jerusalén, como ya venía en paz y ya había logrado la victoria, adivine dónde vino sentado. En un asno, y también le pusieron palmeras. El pueblo como que recordaba todo esto y decía, nada, este ahora sí es, porque este es el Mesías, este nos va a libertar de la tiranía y todo lo demás. Es decir, que ellos estaban esperando una libertad física, nacional, política del país. Y esto nos hace pensar que hay personas que están esperando al Mesías, a Jesucristo, y quieren ser salvos a su manera. Quieren que Dios les liberte por la manera de ellos. ¿Y por qué hablaba yo del evangelio falso de la prosperidad que hoy se predica en algunas iglesias? Es que esta gente, una vez que vieron en poquito tiempo que Jesús no cumplió con los requisitos de aquel hombre en batalla que iba a quitar el dominio del imperio, entonces ya échalo por un lado. Es decir, yo te adoro y yo te alabo porque tú me vas a prosperar a mí. Tú vas a hacer que yo sea grande. Tú vas a hacer yo como nación voy a ser libertado. Hosana, te bendigo. Señor, pero tú me libertas. Y esto es lo que muchas iglesias hablan, de que ponen a un Cristo libertador o Cristo de prosperidad material. Y resulta que el reino de Jesús no es de este mundo. También hay otra cosa, que algunas iglesias tratan de atraer a la gente por medio de bombas y platillos. Pero lo mismo que se usa en una iglesia para atraer a la gente con bombas y platillos, es lo mismo que tienen que seguir usando para mantener a la gente que venga a la iglesia. ¿Sabe qué? Nosotros no tenemos esto. Nosotros lo único que tenemos es la palabra santa de Dios. Y si alguien viene atraído porque aquí se predica la palabra de Dios, esto es lo que va a seguir viendo para mantenerse en esta iglesia con la palabra de Dios. Amén. Hosana al hijo de David. Otra cosa bien específica con esto es que la palabra hosana nosotros la usamos ¿para qué? Para alabanza. Hoy en día se usa hosana para aleluya, gloria a Dios, hosana. Pero vamos a hablar un poquito de esto. Realmente esto no era el significado de aquel momento. La palabra hosana tenía otro significado basado en el Salmo 118, cuando era Dios, sálvanos ahora. Esto era lo que significa hosana. Cuando el pueblo gritaba hosana, decía Dios, sálvanos ahora. Es decir, este Mesías que viene es para que me salve ahorita. Otra vez, mala interpretación con un corazón que no es lo que Dios ha puesto como salvación para el mundo. Otra de las partes que queríamos mencionar es Zacarías 9:9. Zacarías 9:9 fue citado en ese momento. El Señor Jesucristo citó Zacarías 9:9 cuando dijo: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y también el Salmo 18 que nos dice: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, Jehová, porque nos hagas prosperar ahora. Por eso le hablaba de esto. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Señor, yo te bendigo si tú me prosperas, pero si no me prosperas, vamos para otro lado. Eso parece gracioso, pero es lo que se está haciendo hoy.
y es una grosería, es una blasfemia, es una falta de reverencia y es un evangelio diferente. Y el apóstol habla, si alguno os predica un evangelio diferente, sea anatema. Por eso lo centrado en las Escrituras, por eso el citar las Escrituras, por eso que el Señor siempre nos guía a que lo único que podemos dar de atractivo es la palabra de Dios, porque ahí tenemos todo. Esto es lo que significa la palabra Hosana. Sálvanos ahora. En otras palabras, esto es lo que estaba diciendo el pueblo. Líbranos de la opresión del Imperio Romano, quítanos los impuestos, defiende nuestra causa social en el nombre de Jehová. Y entonces, solo entonces, sé bendito y alabado. Eso fue lo que pasó allí. La gente quería un Salvador para que le libertara de todas sus cosas. Mire, si usted ha venido acá, yo no digo que Dios no lo haga, por supuesto lo puede hacer. Pero si usted viene, o cualquiera que va a una iglesia cristiana, cristocéntrica, buscando prosperidad material y alivio de sus cosas y que nunca va a tener problemas, pues se equivocó. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Si piensas que te vas a montar en la barca evangelística de una iglesia para no tener ninguna tormenta, pues te equivocas, vas a tener una tormenta fuerte, pero vas a tener la presencia del Señor en tu barca. Vamos a dar lectura a esto y voy a pedir por favor que nos pongamos de pie en San Mateo capítulo 21, el versículo 21, en el nombre de Jesús. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante, y la que iba detrás, aclamaba, diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. El Señor bendiga su palabra. Podemos sentarnos. Vemos entonces acá al inicio que un momento histórico, como comentamos al principio, cuando el Señor se acerca a Jerusalén para cumplir todo lo que estaba escrito. En esta entrada a Jerusalén empiezan a ocurrir una serie de eventos importantísimos. Por ejemplo, después que el Señor entró en Jerusalén, inmediatamente el pueblo empieza a preguntar quién era, y los principales sacerdotes y la gente religiosa de aquel entonces dijeron, mira Jesús, te están aclamando, regáñalos. Y el Señor les dijo, mira, si ellos se callan, las piedras van a hablar, porque esto no se puede parar. En otras palabras, es la profecía que tiene que cumplirse, porque yo soy el Hijo de Dios. No dijo eso, pero quiero decir que es la interpretación que tenemos. En ese momento, la gente empezó, muchos a creer, otros a dudar, otros a creer a medias. Pero también, después que eso ocurrió, el Señor entró en el templo. ¿Se acuerdan cuando entró en el templo? Que no entró en la parte del lugar santo para ofrecer las ofrendas. Entró en el atrio donde toda la gente estaba, los pobres estaban allí, y encontró a aquellos cambistas que estaban cambiando dinero. Pues el Señor se indignó y votó a aquellos cambistas y dijo,
¿No habéis oído que en la Escritura dice, mi casa será llamada casa de oración y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones? Y nadie podía refutarle su autoridad. Pero también es en esa parte, en esa secuencia, que luego él empieza a ser consultado por los fariseos. Los fariseos eran aquellos religiosos y escribas de aquel momento y los principales sacerdotes. Y ellos les preguntan a Jesús, Jesús, ven acá, ¿con qué autoridad haces tú estas cosas? El Señor le dijo, yo le voy a hacer una pregunta, si ustedes me la responden, yo se la respondo. ¿Con qué autoridad o qué autoridad tenía Juan el Bautista? Y dijeron, ven acá, vamos a consultar. Si le decimos al Señor que era del cielo, nos va a decir, ¿por qué no le creíste? Y si le decimos que la autoridad era de hombre, el pueblo nos va a caer encima. Ah, Señor, no lo sabemos, pues yo tampoco sé. La sabiduría del Señor Jesucristo hacía que aquellos hombres quedaban mudos. Otros, los saduceos. Los saduceos eran una secta religiosa que no creía en la resurrección, ni en las cosas del otro mundo, ni en los ángeles, ni nada. Y ellos empezaron también a preguntarle al Señor que la mujer de uno murió, luego se casó, después se murió el hombre. Y entonces, al final, ¿de quién es la mujer cuando está en el cielo? Como para burlarse. Si le dicen, en el cielo no es para estar casándose ni dándose en casamiento. Ustedes yerran, ignorando las Escrituras. Bueno, hay una serie de acontecimientos. Ahí el Señor también habla de las parábolas, de los talentos, de las minas. Habla de los dos hijos que se les dijo, el padre le dijo, ve y haz esto, y no lo hizo. Y el otro dijo que no lo iba a hacer y al final lo hizo. ¿Quién fue el que hizo la voluntad del Padre? Bueno, el que fue y lo hizo. Para hacerles saber que ellos eran unos rebeldes. Y que las rameras y los recaudadores de impuestos y los pecadores iban enfrente de ellos al reino de los cielos. Ellos se quedaban porque eran unos hipócritas e ignorantes. Todo esto era convulsión y hablamos de la entrada triunfal. Pero fíjense, aquí el Señor Jesucristo también dice que envió a 2 de sus discípulos. No recuerdo si en los 4 evangelios hablan de esto, pero no recuerdo si dice los nombres. Creo que no. Pero al parecer, si no los dicen, no era importante. 2 de sus discípulos, y les dio un mandamiento: vayan a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Ahora, quiero decirles que en este momento también el Señor está demostrando su omnisciencia. ¿Cómo sabía? Y no había teléfono, pasaba un texto, mira, por ahí te van a buscar el burrito y el asna. O mándale un email ahí rapidito para que llegue. No había esos medios. Y el Señor estaba a 3, 4, 10, 12 kilómetros de distancia o más. Pero lo cierto es que el Señor le dijo, vayan a esta calle, a esta casa, y van a encontrar este animal aquí. Y si alguien les preguntara, y creo que Juan o Marcos nos dice que sí, los dueños preguntaron, mire, ¿y usted por qué está desatando eso? El Señor tenía para eso su propósito y su respuesta ya preparada. Díganle que el Señor las necesita. Y esto nos hace pensar que a veces nosotros pasamos por situaciones y creemos que nos agarró desprevenido. Y sí nos agarra desprevenido. Pero nos olvidamos que el Señor tiene todo en su agenda. Que no hay nada que ha sido planeado al azar. Caramba, mira, ahí está un hijo mío, a mí se me olvidó. Dios no es así. Dios tiene perfecto control de cada una de las cosas que nos suceden. Y si a ti te sucede algo, hermano, el Señor está planeando todo, pero también hay algo que no entendemos. Tú ayudas en la voluntad de Dios, porque Dios te da a ti toda la oportunidad, te da a ti todas los chances para tú trabajar en su obra, para ser fiel a Él, para comportarte como es digno de un creyente. Ah, esto me sucedió, es que el Señor lo tenía escrito. No, tú te portaste mal y tú hiciste que esto ocurriera. Pero de hecho, aún pasando eso, el Señor lo usa para su gloria. ¿Ustedes se acuerdan cuando agarraron a José y lo echaron en el pozo y lo vendieron y todo lo demás? Bueno, quien estuviera en esa parte de la historia dijo, mira qué mal, ay Dios, se olvidó el pobre José. Y el corazón del pobre padre, que mira lo que sufrió. Y hasta una túnica llena de sangre le mostraron. Ay, Dios mío, pero Dios, te pelaste ahí. Pero resulta que después el mismo José dice, ustedes procuraron mal.
hacerme mal, pero Dios todo esto lo encaminó a bien. Así que hay momentos en tu vida que nunca dudes que Dios está detrás y que al final su voluntad va a ser perfecta y agradable para ti. Amén. Todas las cosas ayudan a bien a aquellos cuyo corazón está puesto en Jesús. Aquellos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Pero también tengamos en cuenta que Dios tiene una preferencia por sus hijos. ¿Sí? Y Dios te muestra su voluntad a sus hijos. Pero ¿sabes cuál es la voluntad que muestra a los que no son sus hijos? Los que no son salvos, que sean salvos. Porque eso es lo primero. No hay más nada, no hay cosa más importante que la salvación. Y la voluntad de Dios es que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad por Jesucristo. Por eso como creyentes no debemos dejar de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Tú y yo como creyentes debemos estar siempre prestos a presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demanda razón de la esperanza que hay en nosotros. Es decir, predica el evangelio, muestra por tu testimonio, por tu forma de actuar, por tus palabras, que eres un cristiano y una cristiana. Esa es la voluntad de Dios para el pueblo. Y Dios exactamente sabe lo que está alrededor y de lo que te puede ocurrir o dejar de ocurrir. Por eso es que cuando teníamos pensando un poquito el fallecimiento de una hermana, madre de una hermana que conocemos, venía a nuestra mente este versículo en 1 de Tesalonicenses 4, cuando dice, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Nosotros nos entristecemos ante la muerte, pero no de la manera que el inconverso. Yo recuerdo cuando estaba muchacho que asistía a entierros de personas no creyentes y aquellos gritos eran desgarradores, pegaban al alma, porque eran padres o madres que lloraban a sus hijos o viceversa, pero de una forma que tú te das cuenta no hay una pizca de esperanza en ellos. Habían muerto sin Cristo. Pero gracias a Dios por los que tenemos la noticia del Salvador y que hemos dicho, hosana al que viene en el nombre de Jesús, y porque Él me ha salvado, no para darme prosperidad, y si está metido en el paquete bien, pero la prosperidad que yo estoy buscando es la prosperidad espiritual, el que el Señor me ha librado de la condenación eterna y me ha inscrito y me ha puesto en su familia para gozar de las mansiones celestiales para siempre. Eso ya es muchísimo. Bien. Id a la aldea que está enfrente de vosotros. Otra cosa aquí que vemos es que la obediencia a los discípulos. Ellos no se pusieron a decir, Señor, ¿por qué no vamos a la otra que está del otro lado? Ve acá, Señor, ¿por qué no esperamos un poquito? ¿Y por qué en vez de buscar un asno no buscamos un caballo con un carrito que es mejor? O sea, no, y usted se ríe, pero nosotros somos así. Nosotros siempre estamos cuestionando y cuando se nos pone muy cerquita la cosa, nosotros decimos, bueno, eso era para ese tiempo, eso no aplica acá. O queremos ayudar a Dios, o queremos de alguna manera decir, no, Dios, no era así como tú decías, o como nos daba nuestra hermana Mary el jueves, un poco jocosa de aquella forma de que usted va a un estacionamiento y Señor, búscame un parque, ¿cómo se llama? Un parqueo, un puesto de estacionamiento, Señor, por favor, búsquemela. Usted de carro y carro, de hecho yo lo hago. Señor, aunque sea ese puestico. Y entonces, cuando ya está cerca, viene un carro cerca, ay, Señor, no te preocupes, ya encontré uno. Y esto nos hace reflexionar de que muchas veces pedimos al Señor alguna cosa y cuando ya se da, creemos que fuimos nosotros y que el Señor no se metió. El Señor está allí presente en cada detalle de tu vida. La moraleja, cuando vaya al estacionamiento y encuentre uno, dele gloria a Dios. Pero hermanos, así somos. Así somos. Aquellos no cuestionaron el mandato del Señor. Ahora, tú y yo cuestionamos al Señor en muchas cosas. ¿Será que el Señor nos ha dicho claramente en la palabra cosas y la leemos en la Escritura? Después la encontramos un tratadito por ahí, como ese que salió volando. Después otro hermano viene y nos dice, no hay problema, hermano. Otro hermano nos dice alguna otra ocasión y no, eso no es para mí, pero ¿cómo sabía él? Y todavía no lo hacemos. Y el Señor nos habla. Y Job nos dice de una o dos maneras habla Dios para hacer regresar al hombre de su pecado o para instruirle
Y a veces desobedecemos las cosas que están claritas en la palabra de Dios. Como por ejemplo, perdonándoos unos a otros como Dios os perdonó a vosotros. A veces nos perdonamos, a veces tenemos, y en nuestros países se usa culebra, rollo, enredadera, situación, ¿qué otro? Un reconcomio que tienes adentro con alguien. Oh, pero si alabo a Dios y voy para misiones y voy para todos. O también, por ejemplo, el Señor me dice claramente que tengo que perdonar, esa es una. El Señor me dice claramente que tengo que predicar el Evangelio y me da pena, me da miedo. Me dice, no, pero eso no es para mí, eso es para los predicadores, eso es para los evangelistas. Y hay situaciones en que podemos anunciar el Evangelio y a veces se nos pasa y nos hacemos el loco. No, yo estoy en el teléfono. Oh, hermano, eso somos humanos, nos pasa. El Señor nos dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y la gran comisión es que todos prediquemos el Evangelio. Es una responsabilidad de todos y nos hacemos los locos muchas veces. Otra, el Señor nos dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y resulta que nos hacemos los locos y decimos, pero no, amanecí con un ataque de caspa hoy. O me duele la uña izquierda. O sabes que este ojo me amaneció chiquito. O mira, no me pude afeitar y no voy para el culto hoy. Cualquier cosa, hermano, y esto, bueno, a mí me ha querido pasar, pero siempre me digo, bueno, y tengo que hablar con el pastor y me acuerdo que yo soy, entonces tengo que venir. Hermanos, tenemos que ponernos serios con la palabra de Dios, aunque tengamos estos momentos de jocosidad. Pero quiero decir que nosotros en nuestra naturaleza tendemos a siempre darle la vuelta al asunto. Los discípulos se les mandó y ellos fueron, obedecieron al Señor y encontraron todas las cosas como el Señor les había mandado. Y es en la obediencia que está la bendición, ¿sabía? Cuando usted obedece al Señor, la obediencia trae como resultado la bendición. No busque la bendición por bendición y pedirla. Obedece y la bendición vendrá. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Y si alguien os dijere algo, pero si voy para allá y, cónchale, ¿cómo sé? Yo no estoy preparado para esto. ¿Cómo obedezco al Señor si no tengo todo claro? Nadie obedece al Señor teniéndolo todo claro. Nadie, hermanos. Lánzate y el Señor irá abriendo los pasos. Irá abriendo caminos en la misma agua, en la misma arena, en la misma soledad para que tú puedas ser guiado. Y eso ocurrió, le preguntaron y ellos dijeron, el Señor lo necesita. Bueno, tranquilo. Y esto nos trae una lección, hermanos. Nos trae varias lecciones. Uno, que el asna no era de la propiedad del Señor. No, y otra vez hablamos de esto porque eso es lo que está en boga. La prosperidad, el cristiano es millonario, el cristiano que es pobre, eso no es cristiano, no tiene fe. Y otro también, el que se enferma, eso no es cristiano tampoco. Hermanos, el Señor no tenía dónde recostar su cabeza. No tenía dónde montarse en un asna, que era el animal de carga más económico que podía tener la gente. No se nos dice que el Señor, con toda su indumentaria que andaba y con todos los discípulos de pueblo en pueblo, ni siquiera llevaba un burrito porque no tenía. Y Él lo pidió prestado. Y sabe, hermanos, que esto nos habla también de que el Señor Jesús puede usar lo que a nosotros nos parece más insignificante para cumplir su voluntad. No, que yo no tengo talentos. Yo no soy educado. No, yo no sé escribir bien, o tengo la letra fea, o no tengo buena ropa, o no me sé expresar bien. Bueno, eso son excusas. El Señor te puede utilizar y ser un instrumento poderoso para su obra. Un asna. Ahora, estaba el asna y estaba el pollino con ella. El Señor se montó en el pollino. El asna era, y pensamos que era la mamá, ¿verdad? La madre, que iba adelante y así iba tranquilo, lo podía seguir. El Señor tenía todo planificado. Lo otro es que el Señor pide permiso. Dice, si alguien les dijera algo, dígale, el Señor lo necesita. Y esto nos habla del principio del respeto y de la honradez. Usted no tome cosas que no son suyas. No, hermano, pero aquí ninguno somos ladrones. No digo eso. Pero siempre tengamos en cuenta, hermanos, el tomar
consideración de que las cosas no pertenecen a nosotros y que son propiedad de alguien más, que debemos cuidarlas si nos las prestan. Cualquiera que sea el caso, este es un principio que está acá. Pero otro principio es que el uso bueno que se le dio a los animales. Ahorita se habla mucho de la crueldad animal, pero lo cierto es que el Señor, inclusive a un animal tan sencillo y tan humilde como eso, el Señor dio una utilidad. Ahora, fíjense que también los discípulos tomaron sus capas y las pusieron en el pollino. Hermanos, cualquier cosa que tú tienes es útil a la obra del Señor. Y el Señor dice en su palabra, yo honraré a los que me honran. Y cuando en los cielos entre alguien, dice, venid, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Lo importante es la fidelidad del corazón. Luego, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Es decir, cada cosa tenía, el Señor nunca malgastó un minuto, un segundo de su tiempo. Todo lo que hizo tenía un propósito específico para la gloria de Dios. Él se plació en cumplir la voluntad de su Padre. ¿Nos complacemos nosotros en cumplir la voluntad de Dios? Empezando por el que habla, a duras penas. Y pido al Señor que me ayude. Pero cada uno de nosotros podemos también decirlo, hermano. Señor, ayúdame a cumplir tu voluntad. Ayúdame a ser obediente a ti. Ahora, en la próxima escritura de los versículos 6 en adelante, fueron e hicieron como Jesús le mandó. Hablamos de la obediencia. Hablamos de los mantos que ellos pusieron. Ahora, el versículo 8 nos dice que la multitud era muy numerosa y tendían sus mantos. La multitud también mostró en este momento una situación de agrado con aquel, pero recordemos que muchos de ellos no creían en el Señor, en la salvación, en el momento histórico que a la nación de Israel estaba llegando ya el cumplimiento del Mesías, que estaba llegando para traer salvación y vida eterna. La victoria que Dios estaba proclamando para su Hijo en ese momento, en su propósito, era distinto a la que la humanidad estaba pensando. Es ahora igual. Nosotros predicamos a Cristo y este crucificado. Predicamos un Cristo que murió y resucitó. Y hoy en día hay gente que hasta niega la existencia de Jesús. Estaba oyendo en estos días que usted ha oído de Napoleón, de Julio César, ha oído de Sócrates, de estos filósofos griegos. Pues para Sócrates, si no estoy equivocado, solamente hay 3 manuscritos antiguos. Y por eso la gente sabe que existen. ¿Saben cuántas copias hay del Nuevo Testamento? Cerca de 7.200 copias verificadas del Nuevo Testamento. Y la gente todavía duda del Señor o del Cristo histórico, o que si existió no fue más que un hombre. Qué triste para ellos. Pero no nos ha llamado Dios a contender o a estar explicando para que la gente se convierta. No, solamente a predicar el Evangelio. Aquel hombre de quien habían salido los demonios en Gadara, él se quería montar en la barca con el Señor. El Señor le dijo, montico, no se vista que no va. No dijo así. Dijo, bájese, vaya más bien a su casa y diga a los suyos cuán grandes cosas ha hecho Dios con usted. Es decir, no tuvo tiempo de explicarle ni estar junto al Señor aprendiendo en aquellos 3 años como hicieron los discípulos. Creyó en el Señor, fue transformado y vaya a predicar el mundo. No necesitas entrenamiento teológico, sino ser creyente en Cristo, leer tu palabra y que Dios te use. Amén. La gente iba adelante y la gente iba detrás. Muchos le rodeaban. Una vez hablamos de aquella mujer del flujo de sangre también. Mucha gente iba adelante, atrás, de un lado y le rodeaban. Y muchos le apretaban y andaban con Jesús y andaban aclamando la cristiandad. Y puedo decir la falsa cristiandad. Mucha gente que dice que son cristianos, pero no tienen a Cristo en su noticia. No han tenido un encuentro personal con Jesús. No se han arrepentido de sus pecados y no han reconocido a Él como Señor, Salvador y Rey. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás
salvo porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Es decir, que tienes que demostrar con tus hechos lo que dice tu boca. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Ahora fíjense, el versículo 10 es algo interesante. La gente, cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, incluyendo los que estaban aclamándoles, pero otros que no aceptaban y creían. Los que salieron allí era lo que llamamos el vulgo, la gente de la calle, la gente que siempre está esperando una liberación sobrenatural. Ustedes han oído que en muchos países, y puedo decir de Venezuela también, la gente está esperando un Mesías, alguien que se pare, alguien que... Y cuando se aparece uno que más o menos, ya toda la fe se aboca a él. Lo cierto es que la gente se conmovió y muchos preguntaban, ¿quién es este? Hermanos, y esto es una lección para nosotros, que nuestra aclamación por nuestra vida al Señor sea tal que la gente diga, ¿quién es este que Daniel está aclamando? ¿Quién es este que Iris está aclamando? ¿Quién es este que Elías está predicando con su vida? Yo quiero saber más de este. ¿Sí me explico, hermano? Que la gente vea en nosotros un interés tal por aquel a quien servimos, que quieran conocerle. Pero en el versículo 11 hay algo un poco triste también, porque la gente que estaba clamando a Jesús decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Qué poco entendimiento tenían del Señor. Pero también nos dice de que aunque no le conocían profundamente, sabían que era alguien importante y muchos le tenían como Señor y Salvador. Yo recuerdo aquel leproso que él decía, o el ciego que estaba en la entrada de Jericó, él decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente que iba adelante le decía, cállate chico que estás molestando al maestro. Pero él clamaba aún más, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hasta que Jesús se paró y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Señor, que reciba la vista. Pero fíjense que cuando él, como era ciego, no sabía. Y le dijeron, ¿qué es ese alboroto que pasa por ahí? Ah, pasa Jesús de Nazaret. Pero su expresión y su grito no fue Jesús de Nazaret, fue Jesús, hijo de David. Porque en su corazón él sabía que el hijo de David no era uno solamente que había nacido en Nazaret, pudo haber sido nacido en Nazaret como lo era, pero su fe estaba en las escrituras. El hijo de David es el Mesías prometido, el Salvador, y él le conoció. Pero esta gente decía Jesús el profeta, primero un profeta, y después de Nazaret, ustedes se acuerdan de aquella expresión, de Nazaret puede salir algo bueno. Es decir, que era un sitio donde no se hablaba las escrituras, que iban a ser un profeta. Porque Jesús nació en Belén, pero se crió en Nazaret. Lo cierto es que la gente, aunque no tenía el conocimiento profundo de quién era Jesús, Jesús permitió la adoración. Amén. Ahora, hay estas cositas que voy a ver brevemente. Uno, faltaban 5 días para ser crucificado y él lo sabía perfectamente. Dice Mateo 20:18. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Él sabía perfectamente lo que le iba a pasar. Y unos días antes de subir a Jerusalén donde estamos leyendo, él le dijo esto a los discípulos, vamos a subir y ahí voy a morir y me van a entregar y voy a morir, seré enterrado y voy a resucitar. Le dijo eso en adelantado y ellos todavía no entendían. Pero esto es tremendo, hermano, que el Señor sabía en todo momento lo que le vendría y Él siguió adelante porque tenía en la mente a nosotros para redimirnos. Esto es tremendo, hermanos. Y esto lo usa el escritor a los hebreos para darnos ánimos. Él nos dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Y esto se explica muy bien, contradicción. Los que le gritaban, hosana al que viene, después crucifícale. Eso es una contradicción. Ese es un ejemplo clásico. Sin embargo, consideremos a Jesús, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Esto es una forma, hermanos, esto que estamos leyendo, que Dios nos está dando para que nosotros no nos cansemos y sigamos adelante.
que el Señor sabía exactamente lo que le iba a pasar, y con todo eso, Él enfiló su rostro para ir a Jerusalén a morir por ti y por mí. Esto es maravilloso, hermanos. Romanos dice que los que aman a Dios, lo que sabemos nosotros es que todas las cosas nos ayudan a bien. No conozco el futuro, pero sí conozco quién encierra mi futuro, que es aquel que lo conoce todo. Y esto es tremendamente consolador. Amén. Lo otro, su corazón estaba triste, pero él sabía que era necesario. En Mateo 26, 54, sí reconozco que está un poco más adelante, cuando estaba en Getsemaní y vinieron a entregarle, y Pedro sacó la espada y quitó la oreja de aquel siervo, Malco, que Jesús le dijo, pero ven acá, guarda tu espada nuevamente. ¿No sabías que yo puedo mandar orar a mi Padre y que mandaría 12 legiones de ángeles para que me defendiera? Pero yo tengo que hacer esto. Además, ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Cuando él estaba allí antes de la entrada triunfal, él sabía lo que iba a pasar y que esa misma gente iba a estar después proclamando su muerte. Sin embargo, él siguió adelante. ¿Qué nos dice Hechos 5 y 29? Es necesario. Otras cosas que nosotros tenemos como necesarias. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Señor sabía que tenía que pasar por eso, era necesario. Pero ¿qué es necesario para ti y para mí? Bueno, obedecer a Dios antes que a los hombres. Si hay algo que te dicen que está por encima de la palabra de Dios, que está distinto a lo que has aprendido de la palabra de Dios, entonces no lo obedezca. No, y si me meten preso, pues que sea. Hebreos 2 y 1 nos dice otra cosa necesaria. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es decir, que hay un peligro. Si nosotros no atendemos las cosas que son necesarias, las que hemos oído en la palabra de Dios, los mandamientos del Señor, tenemos el peligro de deslizarnos en la vida cristiana. Y es preferible, bueno, lo digo en un término comparativo, pero no es deseable, ser inconverso y que el Señor te salve en algún momento, que ser creyente y estar apartado de los caminos del Señor. Eso sí es terrible. Hechos 14 y 22, otra cosa necesaria, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermanos, las tribulaciones son necesarias. Circunstancias no apropiadas o no deseables para nosotros, son tribulaciones, pero es necesaria, porque así el Señor nos afina como se afina el oro. Así el Señor saca lo malo de nosotros, o también lo bueno, pero es necesario que pasemos a través de circunstancias que no son agradables. Número 3, las profecías se cumplen en cada detalle. El Señor mismo decía, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, alégrate mucho, hijo de Sión, da júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Exactamente se cumplió, y como se cumplió aún en los detalles, se cumplió que quien venía es el rey, número 1, el justo, número 2, el salvador, número 3, y humilde. Ahora, eso fue en la primera venida del Señor. Cuando el Señor venga, o cuando Él venga a recoger a los suyos, ya va a venir sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y aquellos que no son salvos deben de saber que el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente, según algunos los tienen por tardanza, sino es que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque segunda de Tesalonicenses 1 nos dice que Él dará llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Mateo 5 y 18 nos dice, de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. No hay nada en la Escritura que no se vaya a cumplir. Lo que predicamos acá es palabra cierta y ciertísima. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día para darnos salvación y vida eterna.
Y el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que desobedece al Hijo, el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hebreos 10:23 nos dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Todas las promesas que el Señor nos ha dado son fiel y amén en Él. No hay algo que no vaya a cumplir. Dios siempre va a ser fiel, a pesar de que nosotros somos infieles. Por supuesto, queda de nosotros como creyentes: ah, bueno, pero yo soy fiel, el Señor me conoce. No, es que tú debes procurar. La Biblia dice: procuremos todos la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Y en cuanto a los pecados que rompen la comunión con Dios, para un hijo de Dios existe: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tenemos una promesa de la comunión del Señor eternamente y para siempre. Tenemos la promesa de la vida eterna. Eso no lo puede quitar nadie. Pero podemos perder la comunión en esta tierra y las bendiciones si andamos en desobediencia y no confesamos nuestros pecados. ¿Cómo está nuestra vida? Por último, el 4, Jesús permite las muestras de alabanza de corazones que luego desearían su muerte. Es decir, personas inconversas en ese momento alabaron a Dios. Oh, gloria a Dios en las alturas, te alabamos, Señor. Y no eran salvas. Y Dios las permite. Hay personas que dicen: no, yo alabo a mi Diosito, yo doy gloria a Dios, y yo doy limosna, y yo ayudo en la iglesia, y yo me porto bien, y el yo famoso. Resulta que algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Cualquier persona, hasta los pájaros, cuando cantan alabanzas a Dios, ¿sabía? Así que no tome el alabar a Dios como una muestra de que usted pertenece a la familia de Dios, de que usted es hijo de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero ellos gritaban, estos mismos que alababan a Dios: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Un poquito más y Pilato les dijo: yo he oído que ustedes mismos hace una semana, 5 días, decían: bienvenido, hosana, al que viene en el nombre del Señor. ¿A él he de crucificar? A vuestro rey que ustedes clamaban: bendito el rey que viene. Casi oigo decir esto de Pilato, pero no lo dice. Respondiendo, los principales sacerdotes dijeron: no tenemos más rey que César. Fue un rechazo nacional. Cristo cumplió a cabalidad todo para demostrar y quedar como que Él dio todas las señales escritas, necesarias y mandadas para que el pueblo de Israel no tuviera excusa. ¿Tú, hermanos, tienes alguna excusa de que no lo sabías? ¿Alguna persona que luego verá este video, está usted segura de su salvación? ¿Tienes una excusa de que nunca has oído el Evangelio? De que pensabas que yo voy para el cielo porque nací y desde chiquito. Tengamos cuidado. He oído algunos hermanos, que bueno, le llamamos hermanos por respeto, que dicen: yo soy creyente, cristiano, desde chiquito, de toda la vida. Eso no puede ser, hermano. Usted no es creyente de toda la vida. Usted tiene un día, un cuándo, un dónde y un cómo. Usted aceptó a Jesús como Rey y Señor. Amén. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Cuál es nuestra condición, hermanos? Hemos aceptado a Jesús como nuestro Rey. Tengamos cuidado con esas tendencias de que Él es hosana, Él es bendito, pero siempre y cuando me liberte y haga lo que yo quiera. Ese es el evangelio de la prosperidad, que es falso y es anatema. El Señor te quiere bendecir a su manera y quiere darte la salvación que Él ha diseñado, y no es a tu manera. Es creer, es tener fe en Él y es hacer su voluntad. Puedes tú decir: Señor, tú eres mi Rey, tú gobiernas sobre mí. Hay alguien que escribió este himno muy, muy hermoso que muchos conocemos, que es: Jesús es mi Rey soberano. Dice así: Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey,
y me ve cual hermano, es rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y yo soy feliz por él. Jesús, mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, y ayuda y consuelo me da. Por esto constantemente lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo, y yo soy feliz por Él. Y la última dice: Señor, ¿qué pudiera yo darte por tanta bondad para mí? ¿Me basta servirte y amarte? ¿Es todo entregarme yo a ti? Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, pues yo soy feliz por Él. El Señor te bendiga y Él bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por nuestro bendito Rey. Gracias porque Él cumplió a cabalidad la obra que tú le habías encomendado. Y aún sabiendo en cada fibra de su ser lo que iba a acontecer, Él no dudó por un momento de hacer tu voluntad. Es más, en el Getsemaní lo vemos agonizando, sabiendo y teniendo en sus espaldas la sombra de la cruz, del tremendo dolor que padecería por nosotros, de llevar la carga inmensa de nuestros pecados. Y Él decía: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice que era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, de tal manera que un ángel vino para consolarle. Era tal la presión, el peso de nuestros pecados. Y gracias porque Él fue a la cruz. Él no dudó ni por un momento de llevar a cabo esa obra tan grande y tan preciosa. Derramó su sangre, entregó su vida a ti cuando dijo: consumado es. Por burla le habían puesto aquella corona de espinas, como diciendo: este es el Rey de los judíos. Pero Señor, gracias porque habiendo resucitado, Él es el Rey poderoso que reina por los siglos de los siglos. Y Señor, gracias por aquellos que le hemos aceptado como nuestro Salvador. Podemos decir que Él es nuestro Rey y Señor. Ayúdanos, Señor, a ver cada detalle de esta entrada que Él tuvo en Jerusalén, cómo anticipaba su pasión y muerte que vendría, y cuántas lecciones hermosas nos dejó para nosotros. Gracias, Señor, por no haber nacido en aquel momento cuando aquella multitud clamaba: Hosana. Y gracias porque no nacimos en ese momento cuando la misma multitud decía: crucifícale. Pues como dice este poeta, si hubiera estado allí, también había yo clamado: crucifícale. Gracias, Señor, por la obra de Jesús. Gracias por la salvación eterna que encontramos en Él. Y gracias porque podemos exclamar: Jesús es mi Rey soberano. Ayúdanos a entregar nuestra vida a ti, pues es todo servirte y amarte. Señor, te entrego mi vida. Tómala. En el nombre de Jesús. Amén.